Como les decía en el video anterior, coagulación y cicatrización son procesos encadenados. No podemos entender uno sin el otro. No podemos entender cicatrización sin el proceso de coagulación y no podemos entender el proceso de coagulación sin una herida, y sin una herida no hay coagulación y por tanto, una herida necesita coagulación para poder empezar a cicatrizar. ¿Ok? Este diagrama fue el mismo que les mostré en el video anterior, donde son las secuencias de eventos que sigue un dispositivo de implante. Esta gráfica implica todos los procesos de la lesión, aparte de las células que se ven involucradas en cada uno de estos procesos. Entonces, este es el proceso lógico o el proceso secuencial de la cicatrización. Pero la cicatrización sin la hemostasis o sin el equilibrio de la sangre no se puede entender. Entonces, nosotros para llegar a este equilibrio en la sangre, para poder impedir la fuga masiva de sangre, necesitamos tener estos cuatro. Primero, hacer que el tejido quede expuesto, sufrir una lesión. Luego, que las plaquetas que estén circundantes a la lesión liberen todos los factores de reclutamiento de plaquetas para que éstas, a su vez, atraigan a más plaquetas y podamos generar el agregado plaquetario. Este agregado plaquetario que va a formar nuestro coágulo. Y entonces tamponará la salida ocasionada por la lesión, evitando que nosotros perdamos más sangre. Este proceso en donde nosotros generamos el coágulo para evitar la pérdida de sangre, ¿no?, lleva también la descomposición o disolución de este coágulo mientras el tejido es reparado. Por eso es que no podemos separar coagulación y cicatrización. Entonces, estos cuatro procesos forzosamente tenemos que verlos encadenados, ¿no? Y estos cuatro eventos, como les platicaba, son los que vamos a estar siguiendo para el proceso de coagulación. Primero, la constricción vascular, en donde los límites donde se lleva a cabo la lesión empiezan a ser extraídos expuestos para que se lleve a cabo la regeneración. Las plaquetas, que es el segundo paso, son activadas por la trombina para ser agregadas en la zona de la lesión, formando este coágulo, ¿no? Una vez que se activan todos estos factores, lo que sigue es asegurar que la estabilidad inicial del coágulo sea a través de una malla de fibrina, que va a ser la que va a entrampar el coágulo para que no empecemos a perder plaquetas nada más y las podamos atrapar para formar lo que nosotros vamos a llamar el coágulo, ¿sale? Una vez que hemos tapado la herida y que se empieza a reparar el tejido por debajo de donde se está formando el coágulo, entonces nosotros tenemos que ir disolviendo el coágulo una vez que se ha empezado a reparar o que se ha reparado el tejido. Y esto ocurre por medio de la plasmina, ¿no? Este proceso lleva tiempo porque primero necesita ir reparándose el tejido para evitar que haya pérdida de sangre, y mientras tanto este coágulo se va a ir formando. Una vez que se seca, nosotros lo conocemos como la costra
y esta costra es el coágulo que se ha disuelto y que se ha secado para que nosotros podamos obtener nuestra recuperación del tejido. Este es un pequeño panorama de cómo va a funcionar, el proceso de hemostasis, ¿no? Tenemos los materiales, la lesión a partir del daño en los vasos sanguíneos, se expone el colágeno, existe una vasoconstricción y luego, por otro lado, se activa la cascada de coagulación para que nosotros podamos incluir las plaquetas y estas plaquetas liberen los factores para reclutar más plaquetas hasta formar un primer coágulo activado por trombina que se convierte y la conversión de fibrina a fibrinógeno. Y entonces nosotros tenemos una hemostasis temporal, ¿no? Que se ve reforzada por el coágulo. Una vez que tenemos esta hemostasis temporal, este coágulo forzosamente tiene que ir disolviéndose lentamente por medio de la plasmina hasta que se disuelve el coágulo. Mientras tanto, paralelamente, el crecimiento celular permite la reparación del tejido hasta volver a tener nuestros vasos sanguíneos intactos. Y básicamente así se lleva a cabo la vista de una plaqueta, liberación de factores de reclutamiento hasta llegar a la activación, ¿no? En estas micrografías se pueden ver plaquetas sin activar y plaquetas activadas una vez que se ha provocado todo el reclutamiento plaquetario, ¿vale? Esto puede ser debido a factores de crecimiento y citocinas, fibronectina, factor de Willebrand y factores de crecimiento y transformación. Esta hemostasis siempre va a ser la parte primordial para que nosotros podamos llevar a cabo la cicatrización. Es una parte muy importante porque va a ser la forma en que nosotros o el organismo va a saber que tiene que empezar a reparar la lesión que ha sido provocada sin perder más componentes y nosotros podamos empezar la reconstrucción del tejido de abajo hacia arriba. Cuando nosotros tenemos esta recuperación, el coágulo se ha disuelto y entonces nosotros podemos fácilmente hacer que este se elimine. ¿Ok? Como les decía, son las famosas costras. Si nosotros, como es muy común, empezamos a rascarnos o empezamos a sentir esta urticaria debida a la costra, nosotros arrancamos la costra antes de que el tejido dañado sea reparado, el tejido no va a ser reparado completamente. Y entonces obtendremos las cicatrices que normalmente aparecen.